Bienvenidos a la unidad número 5. En la unidad número 5 se consta de 3 fases. Una de ellas es el diseño, el otro es la implementación y la última es la administración de las redes. Si se fijan, nosotros ya sabemos de diseño de redes porque ya hemos estado haciendo topologías, implementaciones, que es lo que constaba de las dos ponencias que nos han dado, lo que es el día viernes y el día sábado, donde el día viernes el licenciado Ricardo les comentaba acerca de cuando van a instalar una red, ¿verdad? Aunque sea una red de casa. Aunque ellos también han instalado ya redes para oficinas, ya han tirado cableado de fibra óptica, ya han tirado cableado coaxial, ya han tirado pues diferente, cableados UTP, sí han utilizado cable 5. Entonces, pues esta parte del diseño y la implementación creo que ya está un poco mejor. Igual el ingeniero Luis les hablaba también acerca de los relojes digitales. Les hablaba de los relojes digitales y les hablaba acerca de, eh, de que teníamos un servidor que se conectaba por DHCP, pero que tenía una IP estática. Entonces, él lo que hacía que era aquel que toda la información se le almacenaba por medio de el reloj digital, que el reloj digital solamente era un componente. El reloj digital no era un servidor como tal, sino que el reloj digital lo que servía era solo para guardar información o para recabar información, mejor dicho, y luego enviarla directamente a nuestro servidor, que en este caso iba a ser una computadora. Es lo que le estaba diciendo el ingeniero, ¿verdad? El ingeniero. Entonces, a grosso modo, cuando nosotros vamos a diseñar una red, tenemos que preguntarle a nuestro cliente para qué va a ocupar esa red, o por lo menos tenemos que recabar información, porque no es lo mismo instalar una red hogar, o sea, una red para nosotros, para uso personal, a instalar una red para oficina, donde tenés que ver a dónde se va a conectar cada equipo. Imagínense que la oficina consta de que de 4, que no sea solo una oficina, sino que sea un conjunto de oficinas ya para abogados. Un ejemplo para abogados. Entonces todos desean internet, pero no quieren tirarlo solamente por Wi-Fi, porque anteriormente tenían por Wi-Fi y como que no les funcionaba muy bien. Entonces, es ahí donde ustedes tienen que recolectar la información, porque si solo lo quisieran hacer esta oficina, solo lo quisieran hacer por Wi-Fi, solamente hubiera contratado el plan de internet. Pero ahora, ¿qué es lo que quieren? Ellos quieren tirar el cableado. Tienen que ver cuánto cable van a utilizar, qué tipo de cable van a utilizar, qué tipo de información van a manejar. Imagínense que estas 4 personas lo que quieren es que van a guardar todo en un NAS. ¿Qué es un NAS? ¿Es un servidor o es un almacenamiento externo que está en la nube, entre comillas, porque al final de todo solamente el NAS sirve para la misma red de área local? Ahorita voy a buscar una foto de los NAS para que ustedes tengan una mayor NAS. Permítanme. ¿Alguna duda hasta acá? No. Servidores NAS, ¿qué son y cómo funcionan y qué puede hacer uno? Ahorita. Ok.
Estos son los servidores NAS. Obviamente no se miran así en la vida real. O sea, hay diferentes tipos de modelo de servidores NAS. Pero este es un servidor NAS. Entonces, son dispositivos de almacenamiento de la red o servidores NAS que se tratan de un dispositivo orientado al almacenamiento y en el que vas a poder crear tu propia nube en casa, como les estaba explicando, una nube local. Y no solo eso, porque algunos NAS también te permiten hacer otras cosas que montar servidores web, VPNs o incluso tu propio servidor de streaming con el contenido que tengan en sus discos duros. Imagínate que eh, tenés, mm, sé que sé que va a sonar un poco, uh, ¿cómo es la palabra? Ofensivo, porque nosotros no nos enfocamos a ir a crear nuestro propio ciber, ni nos enfocamos tampoco a ir a ser administradores de cibers, sino que nosotros ya nos enfocamos para trabajar ya como técnicos en algún sitio de informática, pero no simplemente ir a poner un ciber o a ir a ser los administradores de los ciberes, no. Podemos ser administradores de centros de cómputo, sí, pero administradores de ciberes es una mala comparación con nuestra carrera, ya que nosotros no solamente vamos a cablear así facilito que viene de un router y listo, sino de un router de casa, sino que ya nos están educando para hacer algo más que eso. Entonces, vamos a hablar de dispositivos de almacenamiento. Se trata de dispositivos orientados al almacenamiento y en el que vas a poder crear tu nube en casa. Para que entiendas, imagínate acá que es un servidor NAS, lo que les decía que era en la red, pero en la red de casa. Imagínense que ustedes ya descargaron un juego y ya configuraron su servidor NAS que esté en la nube. Entonces, y ustedes son unas lumbreras y lo que van a hacer que en vez de poner ese juego a digamos a las PlayStation o a los Xbox o al montón de consolas que tiene, claro, siempre y cuando sean de la misma, ¿verdad? Tengan unas 3 PS4, unas 3 PS5 que les regalaron. Entonces, no van a descargar no van a descargar Fortnite solo para una computadora, perdón, para una PS5, sino PS5, perdón, no solo para una PS5, sino que lo ponen en el NAS y del NAS y de la PS5 hace como una captura de respuesta de la NAS y le dice, hey, ¿tenés el Fortnite? Sí, sí, vaya, tráemelo. Entonces ya puedes correr en tu PS5 el Fortnite y lo mismo puedes hacer con las otras tres o con las otras dos que tengas. Entonces, igual puedes recabar información, puedes guardar información, te sirve como un servidor que está almacenando, etcétera, etcétera, etcétera. Sigamos. Bueno, ahora sí, vamos, ya que les di esa pequeña introducción, vamos de lleno a lo que es la instalación del cableado de la red. Hacer un circuito de cableado de red o realizar instalación de cableado de red puede llegar a ser bastante complicado, en algunos casos también puede ser costoso, debido a que no es un servicio de que los técnicos cobren a bajo precio. Ustedes no pueden cobrar a bajo precio, porque cuando van a hacer un cableado de red, tienen que ver cuántos metros van a ocupar de cable y qué tipo de numeración van a ocupar para lo que vayan a hacer. Por ejemplo, si es que van a transferir bastantes datos, no pueden ocupar un cable menor al número 5. ¿Por qué? Porque la transferencia de datos es menor. Y lo otro, que esos cables, que es los de casa, los famosos de casa que nos instalan, esos cables, mordeduras de cualquier animal y se fregó. Y hasta ahí llegó ese cable. Entonces, tenés que cablear otra vez. Imagínate de que son 30 metros, cuadrados los que es de cable. Imagínate volver a comprar 30 metros o por lo menos comprar una gran parte de cable para qué. Y, o si no, te vas a tener que comprar
cables H para poder otra vez añadírselo. Pero en esos, como digamos, en la remendación de cables, solo ahí ya perdiste transferencia de datos. Entonces, tenés que ver para qué lo va a ocupar ese tipo de cable y cuánto cable vas a necesitar. Y después ya tenés que ir cobrando, ¿verdad? Ya lo que es que es la mano de obra. ¿Cómo hacer la instalación del cable de red? La instalación en hogar o empresa es un proceso que además de requerir una gran inversión de dinero, también es necesario que se cuente con mucho tiempo y paciencia, debido a que se puede demorar al hacerlo. Sin embargo, todo puede variar dependiendo de la complejidad. Por otro lado, el método más fácil de realizar la instalación de cableado es pagándole a un técnico que lo realice. Para el uso doméstico, recuerden de que ustedes siempre tienen que ver que los cables no se vean. O sea, ustedes tienen que ver la infraestructura del lugar, tienen que ver cómo está hecha, para dónde lo vas a tirar, si tiene cielo falso, si lo puedes tirar por cielo falso y luego que caiga, y luego utilizar canaletas para que no se vea el montón de cable. ¿Qué es lo que pasa en el instituto? En el instituto, antes, el montón de cables estaban sueltos y cualquiera podría pararse ahí y o se va el CPU, o se ve el cable, o se va todo el mueble, o se van ustedes y se caen, ¿verdad? Entonces, el técnico anterior que lo hizo, quizás no pudo predecir todo eso. Al final de todo, un buen cableado es aquel que no tiene que estar ni a la vista, que se tiene que ver estéticamente bonito, si es que está a la vista, utilizar canaletas y eh, dejar un espacio y que éste pueda ir creciendo con el tiempo. Por ejemplo, ¿qué tal si tenemos la oficina en la parte A de nuestro cuarto, pero la queremos mover a la parte contraria? Entonces ahí, si ya tenías un cable, si ya tenías el cable de que solo llegaba hasta la parte A, se te va a hacer imposible. Entonces ahí tenés que ingeniártelas para ver cómo va a llegar hasta la parte B, hasta donde el cliente lo necesita. Cableado estructurado de redes. Cuando se dice cableado estructurado, se hace mención a un sistema totalmente diseñado para recibir y distribuir información de grandes cantidades, ya sea desde ordenadores o redes Ethernet. Es por ello que muchas empresas grandes suelen tener un apartado especial de donde colocan el circuito del cableado estructurado. Acá, cuando nos están hablando del cableado estructurado de redes, eh, están hablando de por dónde van a pasar los cables, dónde van a coincidir y dónde se van a colocar. Objetos para la canalización, los patch panel, repetidores hub, la cantidad puede variar dependiendo de los requeridos, conectores o mejor conocidos como armarios de telecomunicaciones. Los armarios de telecomunicaciones son cajas donde están los hubs. ¿Qué era un hub? Solo es un medio para transferir información, ¿verdad? Es un dispositivo. Cable de red UTP, para que los usuarios que desconocen la definición de cable de red UTP, se puede decir que este cable es común como cualquier otro, con la diferencia de que este cuenta con un entrelazado interno entre pequeños cables. Son 8 pequeños cables, los cuales tienen la función de transmitir, enviar o recibir información. Todo el montón de cablecitos que ustedes ven de colores, hay amarillos, hay naranjas, hay café, hay verdes, hay rojos. Todos esos, unos sirven para enviar, otros sirven para transferir, otros sirven ya sea de señales y otros de voltajes. Empalmar cables de red. Existen varias formas de empalmar un cable de red, sin embargo el método correcto es utilizar un adaptador de red hembra a hembra. De esta forma se evita que puedan ocurrir problemas de las adaptaciones, configuraciones y otros. Para aquellos usuarios que no lo saben, extender demasiado un cable de red se disminuye la eficiencia del mismo. Eso quiere decir de que si nosotros cableamos a una red mayor de lo permitido, ¿cuánto era lo permitido en un cable UTP? ¿Alguien sabe? Nadie. Bueno, por ejemplo,
Si se extiende un cable de red por 200 metros y este únicamente trabaja con una tasa de transmisión de 1000 MHz por 100 metros, el ser extendido por 200 metros de transmisión se verá afectada. Por lo tanto, esta se verá obligada a disminuir al menos un 50% o más su eficiencia. Entonces, es aquí donde se tienen que ocupar los hubs para que llegue a un punto. Imagínense que ya llega a su límite de donde es necesario cablear por UTP. Entonces llega hasta su límite y de ahí sabemos de que si pasa de ahí se te va a ir reduciendo un porcentaje. Ahí hay dos opciones: es muy grande el espacio o la distancia y tenemos que cablear ya no sea por UTP, sino que ya va a ser por coaxial, que nos dan 100 metros. Pero la transferencia de datos es un poco más lenta. Entonces, podemos tirar fibra óptica, pero al tirar fibra óptica nos sale muy caro hacerlo. Y nosotros queremos pues algo que sea bueno, bonito y barato. ¿Qué vamos a hacer? Y es ahí donde tenemos que empezar a hacer las cuentas y decir, ¿será que por fibra óptica me sale más barato que comprar hub para llegar hasta, para cambiar por UTP hasta el destino? ¿O será que coaxial es la mejor opción, perdiendo un poco de transferencia de datos, pero no tanto como se perdería con el UTP? Y es ahí donde tenemos que analizar antes de hacer un presupuesto de la red. Instalar y configurar un cableado de red estructurado. ¿Cómo hacer un cableado de red estructurado en redes? Un circuito de cable estructurado está diseñado con el objetivo de poder compartir información en gran compañía, internet u otro. Sin embargo, realizar este tipo de circuito puede llegar a ser bastante costoso debido a que lo necesario para hacerlo. Este estructurado se convierte en una especie de servidor que permite que se puedan comunicar diversos ordenadores. Ordenadores utilizando como medio los cables de red para hacer instalaciones de cableado de red estructurado. Se deben de seguir los siguientes pasos. Primero, se tiene que definir la orden, la cantidad de cable u otros. Principalmente se debe definir el cableado ya sea horizontal o vertical, porque no podemos utilizar cableados horizontales y verticales a la vez, porque serían X, se vería todo feo, no se podrían poner en las canaletas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque tiene que seguir un orden. Por otro lado, se debe también saber la cantidad de cable que se utiliza para armar el cableado estructurado. Ya sea importante que sea exacta la cantidad para que dichos cables pasen. También se debe definir dónde irán los cables. Si se van a ir por subsuelos. Por ejemplo, en el instituto se había planeado que se fuera por debajo todos los cables, para ir por donde se iban los cables de energía. Pero como acuérdense que la energía también funciona a base de señales o a base de voltajes, entonces podría haber una pérdida de señal, entonces no se pasó por ahí. Nosotros lo que hicimos fueron cañerías o canales, ya, por canales o cañerías, como ustedes lo quieran llamar. Nosotros le llamamos, a veces le llamamos cañerías, a veces le llamamos canales, o por paredes empotradas, que van por las paredes, pero sobre las paredes, por dentro. El armario del cableado. Definir la cantidad de armarios que se utilizan es bastante importante, ya que esto varía dependiendo de la capacidad económica de la compañía, edificio o empresa. Además de estos, ocupan bastante espacio. Por ello es que se necesita una gran cantidad de espacio si la empresa es grande, al menos un área de 1000 metros cuadrados de área utilizable. El armario del cableado es donde se van a estar almacenando todos los dispositivos de transferencia. La línea de parcheo, la pared de parcheo, hay que definirla antes de realizar cualquier tipo de instalación de los cuartos y los armarios. Ahí se tiene que definir. Por lo general van de 2, aunque pueden variar dependiendo de la cantidad de cables de red. Vaya a llevar. Por otro lado, existen parchados con 12 cada uno o incluso de mayor cantidad. También van a definir dónde se irá el backcount. Para los usuarios que desconocen esta pieza, es una caja donde irán ubicados todos los cables. O sea, en el armario hay un backcount o en sí es un lugar donde, bueno, se puede decir que es como un armario.
Es como un armario. Usted puede ubicarse en una red céntrica para que todos los cables ordenados puedan pasar por ahí fácilmente. Después hay que preparar el área. Importante de hacerlo, realizar toda la instalación de los componentes, programar el circuito ya que permiten al usuario evitar errores de la instalación. Los componentes y en caso de errores los pueden corregir antes de que estén fijadas las piezas. Por eso les decía, antes de todo eso ustedes tienen que verificar todo, porque cualquier error que cometan de cálculo, de si no midieron, si le dijeron al cliente vamos a ocupar tanto, si le sobra, si le falta, imagínense que le faltó y ustedes ya le dieron el presupuesto al cliente. Ustedes no van a ir y le van a decir, mire, don Juan, fíjese que no me ajustó. Entonces don Juan va a pensar esto, o me quiere timar, me quiere robar, o simplemente no tiene experiencia. Ustedes pueden hacer el mejor cableado del mundo, pero como cometieron un pequeñísimo error en el presupuesto, no les alcanzó o algo, y aunque la red haya quedado súper bien, el cliente cuando vio que no les, que al final en el presupuesto no les alcanzó, o tuvieron que digamos que cambiar algunas cosas, y el cliente ya se siente inseguro de lo que ustedes están haciendo. Por eso es de que ustedes tienen que verificar bien todo eso, porque cualquier mínimo detalle, cualquier error o cualquier duda que ustedes tengan, al cliente se le afecta psicológicamente. Organizar y colocar los respectivos cables. Ahora se han colocado los respectivos componentes de todo circuito. Es hora de colocar los cables de red, armario, organizar bien el circuito. Estos cables se deben estar fijados de alguna forma al circuito para evitar que se muevan y se puedan desconectar del ordenador, del teléfono y del armario. Los modulares RJ45. Dice que luego de haberlos colocado los cables, fijarlos a sus respectivas bases, es momento de conectar los extremos a las formas de los componentes, conectores modular. Están los extremos y cables sobrantes. Los extremos que queden sin conectar irán conectados en el panel de interconexiones, al igual que el resto de componentes, que deben de tener cuidado de no tirar fuerte los cables debido a que podrían salirse y dejar de hacer contacto, lo cual puede ocasionar pérdida de información, que se caiga el circuito completo de ordenadores conectados en el panel de interconexiones. Tienen que cerrar las canaletas. Ya cuando ya todo esté listo, cierran las canaletas y conectan el patch panel. Y ya luego se termina el trabajo. Y después comienza una red en casa, que esto es más sencillo todavía. Se instala un circuito de red, no es tan complicado como pueden llegar a ser a nivel industrial, debido a que no se necesita tantos componentes para poder armar. Ahí solo ¿qué se necesita? Un cable UTP con cabezal RJ45, que son los cabezales UTP como lo conocemos, al menos 10 metros o menos dependiendo de la cantidad que se vaya a necesitar de cable. Módem de banda ancha, que son los routers entre comillas que tenemos. Un punto de acceso, también conocido como router. En torno a los pasos a seguir se encuentra lo siguiente: buscar el punto de conexión. El primer paso está en buscar un punto de llegada a internet o del proveedor del servicio. Luego que se debe colocar el cable en un adaptador que tenga una salida de cable WAN. Y ya por último, que utilizar el módem de banda ancha y configurar el router. Esto es lo que hacen normalmente. Normalmente ustedes si tienen internet de casa, ustedes pueden verificar que en su módem siempre hay un cable que sale de la pared. Si no sale de la pared, sale de algún puerto de teléfono. Si tienen Tigo, sale de un puerto de coaxial. Si tienen Claro, sale del puerto de teléfono. Porque así es como ellos lo manejan. Entonces, aquí termina la clase de ahora. Les dije que no iba a ser tan larga, ya que todo esto nosotros ya lo hemos visto en estas 2 semanas. Y ya se podría decir que con eso ya termina la unidad 5. Pero aquí viene lo bonito de todo esto.
Ahorita les voy a dejar que es la tarea de esta semana, que es su parcial. ¿Cómo se va a componer esta semana? Su parcial, ahora vamos a cambiar las cosas. Su parcial me va a hacer que ustedes van a entregarme una topología de red, pero no es cualquier topología de red, sino que es una topología de red para, permítanme, ahorita estoy abriendo el Cisco Packet Tracer. Deslogin. Vamos a esperar que pase, como les decía, Deslogin, y aquí aparece cuánto tiempo se va a tardar. Confirme guest. Y aquí vamos a cargar el Packet Tracer. Ok. Van a crear equipos, los equipos que ya tienen, o si no, nuevos equipos. Y cada uno van a tener diferentes requerimientos. Por ejemplo, el equipo de Adonis, yo le puedo poner que siempre en una misma red LAN, que por ejemplo me cablee que 3 computadoras, me cablee que 3 computadoras, me cablee que tenga un servidor, que el servidor esté conectado. No sé si me están escuchando, espero que sí, porque eso es importante. Que el servidor esté conectado a nuestro switch y que dé conexión a, digamos, a estas 3 computadoras. Que dé conexión a estas 3 computadoras. Ok. Que dé conexión a estas 3 computadoras. Y aparte de que dé conexión a estas 3 computadoras, hay una computadora de escritorio. Que se conectó. Aquí voy a apagar. Voy a quitar esto. Voy a poner esto. Que se conectó por medio de Wi-Fi. Quedan solo 10 minutos. Que se conectó por medio de Wi-Fi. Una PC de escritorio que se conectó por medio de Wi-Fi. Que es la PC digamos, del gerente, que el gerente no lo quería cableado porque en su oficina se veía feo. Entonces se conectó por medio de Wi-Fi. Por ende, él tiene que ocupar lo que es un router, perdón, un access point. Él tiene que ocupar un access point. Él tiene que ocupar su access point. Voy a la compu. Él tiene que ocupar su access point. Aquí ya se conectó, miren. Él tiene que conectar su access point. Pero, aparte, esas 3 computadoras, había también una computadora más, que era una laptop de la esposa de él, que también, digamos, que era abogada, la esposa que era abogada, pero que ella era mejor que él porque ella sí pasaba en las, ¿cómo es que se llama? En los juzgados, haciendo el montón de cosas, ¿verdad? Pero cuando llegaba ella quería conectarse, ¿verdad? Ella quería conectarse a la red. Entonces, aquí también ella quería tener la misma conexión a la red, ¿verdad? Además, supongamos que había una cuarta computadora. Que se iba a ocupar solamente para el administrador de redes. Por ende, como solo se iba a ocupar para el administrador de redes, esta cuarta computadora iba a tener una configuración de una IP estática. 68.1.1
punto 150 para que no haya ningún problema. Entonces él iba a tener una configuración estática porque era el administrador de redes. Entonces acá no podía cambiar, ¿verdad? Porque si cambiaba la computadora de acá, pues él no sabía qué IP tenía, porque esta computadora sí tenía que ser estática. Esta de acá sí tenía que ser estática. Las otras no, las otras se podían conectar por DHCP por medio de nuestro servidor, ¿verdad? Entonces, por ende, teníamos que activar el servicio de DHCP. Lo estoy haciendo rápido porque ustedes saben, ustedes ya esto ya lo saben, ¿verdad? Ya lo hemos trabajado en la clase. Entonces, a modo de ejemplo, entonces teníamos por un servidor de DHCP y ya le habíamos dicho de dónde iban a empezar ya las IP, ¿verdad? Que iba a empezar desde la 10. Desde la 10 para que no hubiera ninguna anomalía, ¿verdad? Y lo íbamos a guardar y luego íbamos a darle on y también íbamos a configurar nuestro DNS porque era del servidor. Mi DNS. Y además el servidor tenía IP estática también, obviamente, ¿verdad? Porque era el servidor y este no podía cambiar. Entonces la IP estática siempre iba a ser la 1.2 porque la 1.1 podría ser de nuestro proveedor de internet. Punto 1, punto 2. Entonces, ya tomando en cuenta esto, estas tres computadoras iban a conectar por DHCP, dijimos, ¿verdad? Por ende, este ya se conectó, pero acá como que no se guardó la configuración de los servicios de DHCP, de donde yo le había dicho. Miren acá, no se había guardado, ¿ven? Es que tengo que venir acá y le voy a poner la 10 acá. Entonces, acá, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Ya tomando todo esto en cuenta. Ya tomando todo esto en cuenta. Yo les voy a poner a ustedes un reto que va a ser en equipo. Un reto que va a ser en equipo. Y ustedes lo que van a hacer es, primero, y digamos que de lo más importante, ustedes me van a cablear todo esto, porque aquí yo ya hice el cableado. Acá esta computadora. Tengo que encender la compu. Acá me van a cablear todo esto en base a los requerimientos. En base a los requerimientos que yo les he pedido. Uno. Lo siguiente es que me van a documentar. Por ejemplo, me van a poner PC0, tiene la IP, tiene una IP dinámica que se conecta a mi servidor, la PC1, la PC2 igual, la PC4, no, la PC4 tiene esta IP, esta máscara y se está conectado por este DNS, está conectado por por el default gateway, mi servidor tiene el servicio de DHCP que se configuró en mi servidor va a iniciar a contar el DHCP desde en este caso era la .10 y además tenemos nuestro access point. En este caso vieron que se conectó, ¿verdad? De un solo. ¿Por qué? Porque en el puerto, si se fijan, hay un puerto que está default. Entonces, acá el SSID se llama default y no hay una contraseña. Por ende, las computadoras se conectaron automáticamente. Si en dado caso, yo puedo poner y quiero que el access point tenga una contraseña y ya le van a poner el nombre de la contraseña y el SSID, el nombre que yo les puedo exigir que pongan, porque yo soy el cliente. Y que me envíen los paquetes. Por ejemplo, acá vamos a ver si se envían. Successful. Miren acá, aquí dice Successful. Igual yo puedo tirar de acá a acá, Successful, puedo tirar acá, Successful, miren,
acá ya está tirando a las computadoras que se conectan por Wi-Fi. ¿Cuánto tiempo me tardé en hacer este cableado sencillo? No me tardé creo que ni 5 minutos. La práctica hace al maestro, chicos. Así que ya tomando en cuenta este ejemplo que les voy a estar pidiendo, pues ya en unos momentos les voy a dar la tarea. Ya en unos momentos les voy a subir la tarea de esta semana para que ustedes puedan hacerla. Va a ser por equipos. No sé si se van a tener los mismos equipos de la vez pasada o si van a cambiar de algunos integrantes. Si van a cambiar, pueden hacérmelo saber. Y si no, yo voy a tomar como en cuenta de que son los mismos equipos que van a estar utilizando. Y lo último, porque ya se va a terminar el tiempo, también vamos a tener, creo que un pequeño examen que va a ser nuestro laboratorio. Todavía estoy viendo si me van a hacer, el examen va a ser individual o me van a hacer alguna tarea para no robarles tiempo en hacer todo esto. Porque también lo que podría tomar en cuenta es que el documento que me presenten se puede tomar como laboratorio y si usted me presenta la topología funcional, se toma como el parcial y ya solo nos quedaría el laboratorio número 1, que ese ya vamos a ver qué tarea les puedo poner. Así que, sin nada más que agregar, pasen buen día y vamos a trabajar. ¡Ánimo, chicos!